Vamos ahora precisamente a hablar, ¿no? De este caso que involucra al excongresista trujillano, Michael Ortecho, y si es posible o no, ya nos lo explicará la doctora Rosa Bartra, excongresista también de la República, si esto genera un precedente, ¿no? Por los escandalosos casos mochazuelos. Bastantes, ¿no? 10 en total. Varios congresistas norteños involucrados. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimada excongresista y abogada, ya en ejercicio, ¿no? Está litigando. Rosa Barda, bienvenida a la multiplataforma de Sol TV, le saluda Joel Quesada. Buenas tardes, Joel. Muchísimas gracias por la oportunidad de reencontrarme con la audiencia de Sol TV. Gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias a usted. ¿Hay o no se genera jurisprudencia en el caso Michael Ortecho, esta condena de 22 años más 5 meses, ¿no? Por ser el emblemático caso Mochasuelo de ese año, ¿no? De esos años. Ahora, Hay varias aristas que tiene este caso que es, creo, pertinente analizar. Primero es que se trata de una sentencia apelable y por lo tanto no va a ser ejecutada de manera inmediata y tampoco genera jurisprudencia. ¿Por mm, qué? Porque va a ser revisada en una segunda instancia y será esta la que confirme, revoque o no la sentencia que acaba de emitir la sala penal especializada. Eso es primero. Segundo, es que el caso Michael Urtecho se procesó por 7 delitos. Por prescripción se han extinguido 3 de ellos y él ha recibido la sentencia por 4 delitos, por concusión, por apropiación ilícita, por lavado de activos y por peculado. De hecho, de estos 4, el que tiene la pena más grande es el de lavado de activos. Entonces, a la pregunta, y por eso es que ha tenido una sentencia obviamente tan alta, ¿no? 22 años, que mucha gente la está comentando como desproporcionada o no adecuada quizás al estado de salud del excongresista, pero la verdad sea dicha, es que el delito de lavado de activos es un delito grave y tiene una pena muy alta. Por lo tanto, si sumamos lavado de activos a los otros 3 delitos, concusión, apropiación ilícita y peculado, el quantum de la pena, lo que se ha establecido para imponerle a Michael Urtecho, está dentro de lo esperado. Las ujú. condiciones personales de Michael Urtecho, lamentablemente, no significan de ninguna forma un atenuante de la pena. Él cometió el delito en el pleno uso de sus facultades, independientemente de que físicamente tenga las limitaciones, que además fueron limitaciones que lo ayudaron en su carrera política. De- de- Entonces, sí. entonces, a la pregunta específica de si esto genera jurisprudencia, O precedente, ¿no? jurisprudencia como tal, en el Mm, término estricto, no. Sin mm. embargo, sí genera ya un camino para resolver en cuanto a estos casos. Y Efectivamente, efectivamente. O sea, queda ya claro habría que un precedente. queda claro que independientemente de que el Congreso de la República, lamentablemente hay que decirlo, los está protegiendo a los congresistas al no darles la sanción que corresponde, porque desde que se conocieron, estos congresistas debieron ser separados del cargo. Joel, no hay nada más repudiable que quien tiene el poder para hablar en tu nombre sea abusivo con sus trabajadores. Eso es algo que Efectivamente. no es absolutamente intolerable. Entonces, Deberían independiente, preocuparse, por ejemplo, deberían preocuparse ahora sí los congresistas vinculados por el caso Mochazuelos, por ejemplo, Magali Ruiz en La Libertad. deberían preocuparse porque independientemente de que el Congreso, como le decía, los proteja, los cobije, hay una denuncia que está siguiendo su camino. Ujú. Y en el Poder Judicial, ya el caso de Michael Urtecho les hace ver cuán frágil es su posición frente a los terribles delitos que han cometido, que presuntamente han cometido, porque hay que respetar la presunción de inocencia. Les podría esperar la cárcel, ¿no? El mismo camino de estos congresistas, bueno, diferentes bancadas, ¿no? Heidi Juárez, Magali Ruiz, esta congresista John Tai, ¿no? Que fuera expulsada también de Fuerza Popular. Es una situación bastante complicada la que pueden enfrentar porque, insisto, no solamente está el Mm. delito de concusión, sino también está el delito de lavado de activos,
porque la mayoría de ellos, los que han reconocido, afirman que era para darle otro uso, ¿no? Ujú, Entonces, ese otro uso ya te lleva, a pesar de que los montos no son, digamos, significativamente altos, pero sí encuadran en el tipo de lavado de activos. ujú. Entonces, sí estarían frente a una figura más allá de la concusión, que es la de lavado de activos, que es la que ha sentenciado finalmente a Michael Urtecho a una pena tan alta. Así que Efectivamente. sí se abre un camino que puede significar muy tortuoso, muy oscuro y que puede terminar con una sentencia bastante severa para los que ahora se escudan todavía detrás de sus colegas. Así es, efectivamente, ¿no? Bueno, pues, esto debería preocupar, bueno, pero no a las buenas personas, sino a aquellos congresistas que se han comportado de mala forma. Le cambio de tema ahora, doctora Rosa Bartra, porque precisamente también se ha conocido la información de esta suspensión de pena, ¿no? Bueno, en contra de, bueno, en beneficio de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. La pregunta es, después de esta decisión del Poder Judicial, ¿no? De revocarle la sentencia, ¿podrá ejercer cargos públicos o no? Sí, claro, en este momento, en realidad hay dos aristas. Una, si puede ser candidato, sí puede ser candidato porque tiene una sentencia en primera instancia y al no estar confirmada por haber sido anulada a través de un habeas corpus, él puede ser candidato. ¿Puede ejercer cargo público? No, porque las modificaciones que se hicieron a la ley, la ley orgánica del Poder Ejecutivo impiden que pueda asumir un cargo de funcionario alguien que tenga una sentencia en primera instancia. Ujú. Así que son dos aristas diferentes, sí puede ser candidato, no puede ser funcionario. Entonces, bueno, podría ser fácilmente director de alguna institución del Estado, hasta ministro de Estado, podría ser convocado por Dina Boluarte. No, ¿Sí? No. no. No puede ser funcionario, sí puede ser candidato, porque la presunción de inocencia, al no tener sentencia firme, lo ampara para ser candidato, pero no lo ampara para ser funcionario. No puede Mm, ser funcionario el que tiene sentencia en primera instancia, entonces no puede en este momento ejercer un cargo funcionario en cargo de confianza. Entonces, eh, creo que ahí hay una discusión que es un poco estéril porque no creo además que él vaya a correr un riesgo de ser, que además es un delito para quien lo designa, ¿no? De ujú. ser denunciado ahora por aceptar indebidamente un cargo o el funcionario que lo designe de también asumir un posible ilícito, la comisión de un posible ilícito por designación indebida. Claro, lo que sucede es que la información, bueno, por eso lo hemos convocado indudablemente, porque usted es una especialista en el tema, ¿no? Pero hay otras versiones también, ¿no? De que sí podría Vladimir Cerrón ser parte, por ejemplo, de un cargo público, ¿no? Un cargo de confianza. Pero bueno, usted nos aclara que no sería así, no sería así. No, no sería así. Y hay una discusión muy grande alrededor de lo que ha ocurrido con Mm, esta sentencia de habeas corpus por un juez constitucional. Hay que decirlo también, cuando hay vulneración de los derechos fundamentales, el que se considera afectado, en este caso Vladimir Cerrón, tiene derecho a acudir a la justicia constitucional. ujú, El juez constitucional, cosa que es muy rara, porque normalmente este tipo de decisiones se dan, pero ya en el Tribunal Constitucional. ujú. Uno va al Poder Judicial, a los juzgados y a las salas constitucionales prácticamente como un paso previo para llegar al tribunal y este sea quien se pronuncie. Lo interesante de este caso es que ha sido un juez constitucional, ni siquiera una sala, quien se ha pronunciado a favor del habeas corpus y le ha concedido. Entonces, se abre una discusión jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando, bastante interesante con respecto al rol que deben jugar los juzgados y las salas constitucionales. Como te Ujú. decía, lo normal es que a todo le digan no, incluso así tengas la razón. Vas al juzgado, te dicen que no, vas a la sala, te dicen que no, y recién con un recurso de agravio constitucional puedes llegar al tribunal, que es finalmente quien sí suele dar este tipo de sentencias, de conceder habeas corpus. Esta vez ha sido un juez constitucional y abre sin duda una discusión muy interesante porque el tema Vladimir Cerrón creo que da
para discutirlo desde el punto de vista académico, más allá de las pasiones que él pueda o no despertar por su ideología. Claro, lo vemos celebrando en Twitter, ¿no? Nada menos, a Vladimir Cerrón. Bueno, pues, Bueno, le han concedido un habeas corpus, ¿no? O sea, él tiene fundados motivos para celebrar. Él. así es, así es. Muchísimas gracias, doctora Rosa Barta, por este contacto con la multiplataforma de Sol TV. Eran dos temas jurídicos, ¿no? Que usted tenía que aclararnos, aclarar a los televidentes, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Que Al tenga un excelente fin contrario. de semana. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Rosa Barta estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV.